Esa persona generalmente lleve un currículo, ¿sí?, donde se especifica su experiencia laboral, donde se especifica sus capacidades, ciertos niveles de estudio, salvo que sea una palanca, como decimos aquí en Venezuela, quizás no es ni necesario el currículo. Pero en condiciones normales, las grandes empresas tienen un perfil profesional necesario para cada puesto de trabajo que ellos necesitan. Entonces, cuando hay una vacante, ¿qué hacen ellos? Abren allí la información para que todo aquel que quiera aspirar a llegar a esa posición, a ese puesto de trabajo, tiene que llevar primeramente su currículum, luego una entrevista preliminar, luego le hacen una serie de estudios, algunos académicos, para ver si lo que está plasmado en ese currículo es verdadero, es real. A veces generalmente también piden soporte físico de los estudios realizados de esa persona. Si esa persona dice que es un profesional, si hizo un curso, generalmente tiene que haber un soporte con respecto a esto. Y esto permite que las organizaciones y las empresas funcionen de mejor manera. Esto permite da cierta garantía a cada empresa de que sus empleados en ciertos puestos de trabajo van a ser calificados altamente para esa función que ellos necesitan. Eso evita de que una persona que esté en una posición quizás no se desempeñe de la manera tan eficiente como la empresa lo necesita. ¿Y sabes qué pasa cuando ya una persona logra llegar a ese puesto de trabajo, pasa toda aquella prueba, lleva aquel currículo y bueno, lo aprueba? Si esa persona, y esto lo hacen las empresas que quieren funcionar de mejor manera, si esa persona, una vez puesto en ese lugar de trabajo, no lleva a cabo sus funciones de la manera correcta, de la manera que la empresa exige o que la empresa necesita para su correcto funcionamiento, hay una gente un poquito cruel que se llama recursos humanos, que le dicen chao contigo. Los crueles de las empresas. Ellos a veces, los obreros, las personas no se las llevan muy bien con recursos humanos, porque ellos tienen la labor de captar personal y también tienen la labor de decirle chao contigo, lo siento, no estás cumpliendo con ciertos requisitos o con las funciones por las cuales se te ha contratado. Eso lo hacen las empresas que quieren funcionar de mejor manera. Ya sea una empresa que no pasa por ese proceso de captación de personal, ese proceso de prueba quizás, ese proceso de muchas veces ver que el empleado lo está haciendo mal y quizás no despedirlo, son aquellas empresas que no prosperan y que no funcionan y que no marchan bien. Pero las empresas que tienen un correcto funcionamiento, que tienen un impacto global en el área en la que ellos se desempeñan, tienen todo aquel proceso que muchas veces para los que quieren llegar a alcanzar ahí el puesto laboral les parece como que fastidia todo este proceso. Pero ellos lo que están es haciendo una especie de filtro para garantizar que su empresa tiene los mejores trabajadores en los diferentes puestos de trabajo, los mejores profesionales en los diferentes puestos de trabajo. Y algo curioso es que muchas personas quizás tienen el mismo currículo, quizás tienen la misma formación académica, quizás la misma experiencia, pero eso no garantiza que todas las personas se van a desempeñar de igual manera en el puesto de trabajo. ¿Me explico? Quizás pueden tener la misma capacidad de estudio, pero hay personas que lo hacen mejor, que se desempeñan de mejor manera. Y quiero invitarles el día de hoy a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, un libro de historia de la iglesia, capítulo 6, y vamos a leer allí 3 versículos. Hechos, libro de Hechos, capítulo 6. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a leer aquí algunos versículos de la palabra del Señor. Hechos, capítulo 6, vamos a leer del versículo 1. Sigan adelante. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien, dicen los apóstoles, los 12 apóstoles, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Y hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Versículo 4. Así nosotros, dicen los apóstoles, nos dedicaremos de lleno a la oración
y al ministerio de la palabra. Señor, habla a tu pueblo. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Queremos pedirte que nuestro oído y nuestros sentidos estén atentos a lo que tú quieres hablar el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Amén. Y diga un fuerte amén. Puede tomar asiento. El Señor va a hablar a tu vida el día de hoy. ¿Sabes qué? Los apóstoles quedaron con una gran labor y era continuar con el ministerio de Jesucristo. Qué labor tan difícil. Qué labor tan importante. El Señor Jesucristo caminó pueblos, aldeas, predicando el mensaje de salvación, sanando enfermos. El Señor Jesucristo duró un periodo de tiempo preparando y formando a sus apóstoles. Y cuando Él se va, los apóstoles entendieron y sabían que ellos tenían que continuar con aquello. Porque la obra de Cristo no solamente culmina en su resurrección y ascensión al cielo. La obra de Cristo tenía que continuar hasta estos tiempos. Y los apóstoles llevaron a cabo aquella labor con responsabilidad, sabían el llamado que Dios les había hecho a ellos. Y sabes que cuando tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer, ocurre lo que ocurrió, lo que narra la historia allí en el versículo 1, que en aquellos tiempos el número de creyentes estaba en aumento. ¿Sabes por qué estaba el número de creyentes en aumento? Porque los discípulos estaban haciendo la labor, continuaron cumpliendo su función. Y el versículo 1 narra que en aquellos días la gente estaba buscando al Señor. La iglesia de Cristo comenzaba a crecer. Esto nos enseña que para que la iglesia de Cristo crezca, tú y yo tenemos que hacer nuestra labor. Díganme. O le da temor, o le da miedo, o usted entiende que es la manera por la cual la iglesia de Cristo crece. Cuando los discípulos, los apóstoles en este caso, estaban haciendo la labor de llevar el mensaje, la iglesia estaba creciendo. Pero cuando la iglesia crece, se levanta un grupo de personas llamados judíos, que en un mensaje yo lo compartía con ustedes como judíos incrédulos, que siempre le ven el pero al asunto, le ven las fallas al ministerio que se estaba desarrollando, y comenzaron a quejarse, porque aunque había un aumento de discípulos, un aumento de creyentes, de cristianos, había un área del ministerio que se estaba descuidando. Y en este caso era que las viudas eran desatendidas, porque era labor de la iglesia atender a los más necesitados, a los más vulnerables. Entonces, había un grupo de personas que en lugar de ayudar quizás, comenzaron a quejarse. Comenzaron a decir, esto no debería ser así. Yo creo que esto está mal. Y esos judíos comenzaron allí a quejarse. Entonces, la manera en la que los apóstoles le encontraron una solución al asunto fue explicando a la iglesia que los apóstoles no podían llevar a cabo todo el ministerio. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros tenemos el ministerio de la palabra, tenemos el ministerio de predicar la palabra, y no es correcto, dicen ellos, que nosotros también atendamos a las mesas, que también atendamos a las viudas, que también vayamos y limpiemos el templo, que también seamos los músicos, que también seamos los que hacen todo. No es correcto eso, le dicen los apóstoles a la comunidad de discípulos, a la iglesia, y ellos dan una orden y dice en el versículo 3, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Es decir, nosotros vamos a seguir con nuestra función de apóstoles, de predicar la palabra, pero hay que escoger a personas para ese puesto de trabajo, ¿sí? Para esa función específica, para esa responsabilidad. Mis hermanos, el día de hoy vamos a tener 3 mensajes en los cuales vemos aquel currículo, por decirlo así, que los apóstoles mencionan allí, que era necesario para que esas personas sirvieran las mesas. Y sabes que si tu anhelo es hacer algo en la iglesia de Cristo, sería muy bueno y necesario que tú y yo cumplamos con esos requisitos que están allí. ¿Sabes que para ciertos puestos de trabajo, por lo mínimo piden ser bachiller? Quizás no es un puesto de trabajo, es una posición, pero exigen que sea bachiller. Uno dice, pero ¿para qué tengo que ser bachiller? Para barrer, para lavar los baños. Pero tienen unos estándares de educación, de formación académica, que muchas veces son necesarios. Eso ocurre en ciertas empresas. Y de igual manera, cuando una persona, un individuo, un hombre, un joven, sea niño, adulto, mujer, lo que sea,
quiere servir en la obra de Cristo, sabes que la palabra también tiene ciertos estándares plasmados allí claramente, con los cuales nosotros debemos sujetarnos a esos estándares. Y cuando cumplamos con esos estándares, usted puede decir, estoy calificado, o el Señor mismo te califica para esa función. No dicen amén a eso. En la serie la hemos titulado estos 3 mensajes, escogidos para encargos. Escogidos para encargos. Yo no sé para qué el Señor te ha escogido, y no sé si tú quieres algo, tienes un deseo en tu corazón de servirle en algún área del ministerio, en cualquier función, pero en este caso, estas personas lo que iban a hacer era servir las mesas. Fíjate que no era una posición quizás de ministrar la palabra, quizás no era un ministerio de intercesión, quizás no era algo, pero solamente ellos iban a servir las mesas, y los apóstoles les dicen a ellos, necesitamos que estas personas cumplan con ciertos requisitos. Y el primero de ellos, y es el mensaje que vamos a profundizar el día de hoy, es que sean hombres de buena reputación, de buen testimonio. Dice otra versión, dice Proverbios 22:22. Vale más, Proverbios 22:22. Escucha esto, vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata la buena reputación. Hermano, de nada sirve un individuo altamente formado académicamente, con conocimiento, sabe a la perfección lo que tiene que hacer, sabe a la perfección, es un profesional, un experto en su área, cuando esa persona tiene una mala reputación. Quizás sabe, pero llega tarde a la empresa, está acostumbrado a llegar tarde a la empresa. Quizás sabe, pero no se sujeta a las autoridades, a sus líderes, a sus jefes. Y una empresa no puede tener una persona altamente formada, capacitada y entrenada para esa función, pero si esa persona tiene una mala reputación. Y de igual manera te digo que un individuo, un creyente, no debería llevar a cabo absolutamente nada en la obra de Cristo si esa persona no tiene una buena reputación, un buen testimonio. Ni siquiera servir las mesas, mi hermano, ni siquiera limpiar la iglesia. Si tu condición y la mía no están acorde quizá a este estándar este estándar que la palabra o los apóstoles establecieron allí para aquellos que iban a servir a las mesas, es posible que tú y yo no estemos calificados para servir. Necesitamos tener una buena reputación. Ahora bien, una buena reputación o una reputación positiva se mide en la forma en la que una persona es percibida por los demás a lo largo del tiempo, de acuerdo con su desempeño, competencia, carisma y compañerismo. La buena reputación no se crea de un día para otro, ¿sí? No es que no. La buena reputación se crea mediante la constante demostración de conducta, comportamiento y valores. O sea que estas personas, escucha esto, sabes que las empresas también piden, yo siempre tenía esta duda, es una inquietud que uno tiene, que las empresas siempre piden personas con experiencia laboral. Y cuando uno está recién graduado, uno dice, pues ¿qué experiencia tengo? Ninguna. ¿Cómo voy a tener experiencia laboral si nadie me quiere contratar porque no tengo experiencia? ¿Cómo creo yo esa buena experiencia? Pero en el ministerio de Cristo, sabes que tú no necesitas, escucha esto, una posición y un cargo para crear una buena reputación. Quizás en el ámbito laboral sí, necesitas un proceso de trabajar en ciertas empresas y que tu experiencia laboral se vaya formando, se vaya consolidando. Pero en la iglesia de Cristo o el ministerio que estos hombres iban a tener, no era necesario estar en la posición y en el cargo para después tener una buena reputación, sino que la buena reputación es una constante demostración de buena conducta ante las demás personas. Quiero decirte que no importa lo que tú hagas, si haces o no haces, tu presencia debe transmitir a los demás una reputación positiva. Las personas deben identificarte como una persona apta y capaz para servir en la obra de Cristo. Y muchas veces queremos saltarnos este principio bíblico. Muchas veces queremos servir en la obra de Cristo. Queremos, pastor, yo quiero ministrar la alabanza, pastor, yo quiero ser líder, quiero servir, quiero hacer, pero saben que estas personas tenían que tener una buena reputación. Y es curioso que los que los iban a escoger, ¿saben quiénes eran? Los hermanos.
¿Por qué los hermanos? Porque los hermanos conocían, este hombre tienen buena reputación, tienen un buen testimonio. Y eso es la manera, o fue el primer requisito que los apóstoles mencionan allí para dar esta función, esta responsabilidad, este encargo a esos hombres que iban a ser elegidos. Una buena reputación. Ahora bien, buena reputación ¿con quién? Con los hermanos primeramente, porque fueron los hermanos quienes eligieron a estos hombres. ¿Sí? Dentro de la iglesia de Cristo, ¿sabes que es peligroso? Que una persona, un hermano en Cristo, tenga una función o un cargo dentro de la iglesia cuando no está en buen testimonio con los mismos de la iglesia. ¿Sabes que eso puede ser piedra de tropiezo para otros? Quizás tu anhelo es pararte y adorar al Señor y ministrar la alabanza, pero no te interesa quizás que tu testimonio no es el acorde, y el que va a escuchar allá la alabanza y el que va a estar allá sentado quizás tu presencia va a ser piedra de tropiezo. ¿Por qué? Por tu mala reputación. Y fueron los hermanos los que dice la palabra que escogieron, los apóstoles le dicen en el versículo 3, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Cristo usted puede identificar, usted y yo podemos identificar, y es notorio cuando una persona tiene un buen testimonio. Esa persona. En cambio, cuando una persona llega tarde, usted dice, ese es el hermano que siempre llega tarde. Ese es el hermano que se para 5 veces al baño mientras estamos en el culto. Y le da mucha sed. Seguro por eso que va tanto al baño, porque toma mucha agua en la iglesia. Es un testimonio que dentro de nosotros mismos vamos, una reputación que, como dice allí en el concepto, a lo largo del tiempo, usted y yo vamos formando, vamos creando. Aquel es el hermano que siempre se siente en la última banca. Es la reputación que tú tienes. Es la forma en la que al pasar del tiempo, tu conducta involuntaria, quizás tú vas construyendo algo que es notorio para las demás personas. Es el hermano que viene a veces a la iglesia. Por ahí vino una vez el hermano a la iglesia, una vez al mes por ahí. Y entonces aquella reputación te va muchas veces limitando a que el Señor te tome para ponerte a servir las mesas, a servir en la obra del Señor en algo específico. Sea sencillo, sea grande, el servicio al Señor es un privilegio que los apóstoles en este caso nos enseñan, y la palabra de Dios nos enseña que es un privilegio que se les da a los de buena reputación, a los que ya tienen un testimonio formado con el pasar del tiempo, y podemos decir, ese hermano está altamente calificado para formar parte del grupo de los que van a servir a las mesas y van a atender a las viudas. En el capítulo 16 del libro de Hechos, seguimos allí con historia, dice que llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, el famoso Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego. ¿Recuerdan la pregunta de la Biblia? El padre de Timoteo era griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. ¿Qué hacían de Timoteo? Hablaban bien. No decían llega tarde a la iglesia. No decían viene a veces a la iglesia. No decían le dan muchas ganas de orinar cuando está en la iglesia. Hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre, que era griego, se afirma el versículo, la información que compartimos el día viernes, un dato curioso. Como tenía padre griego, Timoteo no era judío de nacimiento, por decirlo así, y no había sido circuncidado. Eso es un dato importante. Pero este joven, que aunque no era judío, no había sido circuncidado todavía, tenía un testimonio suficiente para que los hermanos hablaran bien de ese muchacho. Y no solamente eran los hermanos de la iglesia, eran los de Derbe, los de Listra, o sea, era ahí de Iconio. Dice que los hermanos en Listra y en Iconio, en 2 ciudades, hablaban bien de ese joven. Era conocido ese muchacho, tenía una buena reputación. Y el versículo 22 del capítulo 15 dice que entonces los apóstoles y los ancianos, en común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Iban a hacer un viaje misionero, una función allá ministerial. Y escogieron a Judas y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Fíjate que el ministerio apostólico a los gentiles fue dado a Pablo. El Señor se lo entregó a Pablo.
pero su periodo de trabajo tuvo personas allí que le acompañaron. Una de esas fue Timoteo, que acabamos de leer, que lo acompañó. ¿Pero por qué lo acompañó? Porque era un hombre, un joven que hablaba bien de él y pudo formar parte de ese ministerio de Pablo. Y en este caso se menciona un hombre llamado Judas y llamado Silas, que por su buena reputación pudo formar parte del ministerio misionero del apóstol Pablo. Mano, si tú quieres formar parte de algo en el servicio del Señor, necesitas buena reputación, necesitas buen testimonio, que los hermanos sepan, que tú demuestres lo que el Señor ha hecho en tu vida. No puedes saltarte este paso. ¿Sabes por qué? Si en las empresas nos saltamos este paso de buscar personas calificadas para ciertos puestos de trabajo, las empresas no funcionan bien. Tenemos profesionales en puestos de trabajo negligentes, despreocupados por su trabajo, que no se interesan quizás por hacer funcionar la empresa de la manera correcta. De igual forma pasa cuando un individuo, un creyente, forma parte de algún ministerio en la iglesia, de algún tipo de servicio en la iglesia, y no tiene una buena reputación. ¿Sabes qué? Estás estorbando o estás evitando el correcto funcionamiento de la obra de Dios. El ministerio de Pablo fue grande, pero fue respaldado por hombres que también tenían ministerios importantes. Amén. Se menciona a Timoteo, se menciona a Pablo, se menciona a Silas, se menciona a Judas. O sea, personas que tenían buen testimonio, personas llenas del poder de Dios. Y saben que también en la iglesia de Cristo se necesita hombres y mujeres como estos, de buena reputación, dispuestos a colaborar en el ministerio de Dios. Se requiere, cuando Pablo le habla a Timoteo, a su hermano en Cristo Timoteo, se requiere además, 1 Timoteo 3:7, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Aquí se está hablando sobre el ministerio de los obispos. Esto también se extrae para el ministerio pastoral. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Y esto también podemos decirlo para todo aquel que quiere servir en la obra de Cristo. Ahora bien, usted aquí internamente, usted puede ser el mejor cristiano modelo, cristiano con experiencia, que sabe de la palabra, que llega temprano, que está atento a la alabanza, que está atento a la predicación. Pero hay otro requisito, que tu buena reputación no es nada más aquí interno, sino también tiene que ser para los de afuera. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si no, esa persona puede caer en descrédito y en la trampa del diablo. Y sabes que no hay una de las trampas que se mencionan en la palabra de Dios así literalmente como trampa del diablo, es tener buen testimonio adentro de la iglesia, pero afuera eres otra cosa. Eso es una trampa del diablo. Y tú crees que estás sirviendo al Señor, ¿sabes? Y tú no sé si creerás que estás engañando aquí al pastor, a la iglesia, no sé qué estás pensando. Pero sabes que hay un Dios que conoce todas las cosas. Y ese Dios es el que califica y dice: yo quiero que tú me sirvas las mesas, yo quiero que tú me limpies la iglesia. Aquí el hombre o los que estamos al frente de la obra tomamos decisiones de acuerdo a lo que vemos aquí de buen testimonio interno. Esas son las decisiones que nosotros podemos tomar. Pero ya con los de afuera, sabes que hay un testimonio que tú tienes que cuidar. Y yo te recomiendo que si tu testimonio y tu reputación con los de afuera no es la adecuada, tú digas: no estoy capacitada para servir las mesas. Es mejor eso, y pedirle al Señor que te capacite, y pedirle al Señor que renueve tu reputación, tu testimonio para con los de afuera. En ese mismo capítulo se habla sobre los diáconos. Pablo le habla a los diáconos, y aquí se menciona otra serie de características que pudiéramos profundizar en todas ellas. Pero dice, versículo 8, los diáconos igualmente deben ser, escucha esto, honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Que primero, escucha esto, una cachetada a muchas personas que se quejan porque no lo usan en la iglesia. Que primero sean puestos a prueba y después, diga y después, si no hay nada que reprocharle, que sirvan como diáconos. Vamos a leerlo nuevamente. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharle, que sirvan como diáconos. En este caso el apóstol Pablo del ministerio del diaconado.
los que servían a las mesas, los que son servidores dentro de la obra de Dios. Si tú quieres servir, debes ser puesto a prueba, y después, si no hay nada que reprocharte, puedes servir como en alguna función, hermano. Muchas veces nosotros, los que estamos a cargo de la obra, quizás cometemos ese error de creer que con dar responsabilidades a las personas van a demostrar fidelidad. No funciona así la obra de Cristo. No es de esa manera. Esteban, que posteriormente fue muerto apedrado, fue asesinado, lo apedrearon, fue uno de esos diáconos que cumplió con esta buena reputación. Y tal parece que fue su ministerio de diaconado más corto, porque falleció pronto. Pero sabes que él, al borde de la muerte, nunca dudó de su fe. Nunca dijo, murió con sus ojos al cielo, dice que vio la gloria de Dios al borde de su muerte. ¿Sabes quién era Esteban? Una persona que servía a las mesas. Era un servidor, quizás era el que llegaba temprano a la iglesia y acomodaba las sillas. Era una persona que tenía una responsabilidad y una función, pero los hermanos habían dado buen testimonio de su reputación, y al momento de demostrar verdaderamente su fe, se mantuvo firme y vio la gloria de Dios antes de fallecer. Entonces, hermanos, si nuestro anhelo, de todos los pastores lo compartíamos en este tiempo que estuvimos compartiendo con otros ministros del Señor, nuestro anhelo es formar equipos de trabajo, es poner personas que apoyen el ministerio, pero es preferible esperar que tu reputación se forme y que tú seas puesto a prueba para que después tú puedas servir en el ministerio de Cristo. Es mejor hacerlo de esa manera. Evitar cometer el error de delegar responsabilidades o de hacerle creer a usted, mi hermano, de que como usted no está sirviendo en un ministerio, pues usted no está formando parte, usted está formando una reputación, un testimonio. Usted está en un proceso en el que el Señor está viendo. El pastor quizás yo no veo, hermano. Yo no veo lo que usted hace en su casa. Yo comparto mucho con los jóvenes. Yo no sé si ustedes leen la Biblia. Yo sé que ustedes quieren ser músicos, pero yo no sé cómo es su formación espiritual allá en lo personal. Pero el testimonio que ustedes demuestran aquí muchas veces es un reflejo de lo que tú eres en la intimidad. Entonces todo este proceso que Pablo le menciona allí a Timoteo, que Timoteo era pastor, y le dice, mira, si vas a poner diáconos, tienen que ser personas honorables, tienen que ser personas sinceras, personas que no beban vino, que no beban amigos, que no sean amigos del vino, que no sean codiciosos de ganancias, de dinero, que no sean amantes al dinero, que tengan una conciencia limpia. ¿Sabes qué es lamentable? Personas que llevan a cabo cargos con su conciencia sucia, y sabe esa persona que está fallando en algo, pero puede más el deseo de sobresalir que el anhelo de aferrarnos a este principio bíblico de tener una conciencia limpia. Y luego de un periodo de tiempo son puestos a prueba. Fíjate que no le dicen 2 meses, 3 meses. Hay personas que pueden durar años a prueba. Y si tu testimonio y tu reputación, y si no eres puesto, y si es necesario que nos examinemos y le pidamos al Señor, Señor, yo quiero servirte, prepara mi testimonio, moldea mi testimonio y mi reputación. Si no hay nada que reprocharle, pues ahí sí que sirve. Así, mi hermano, es el principio bíblico. Pablo, fíjate que había una necesidad urgente con los apóstoles. Estaban siendo criticados los apóstoles porque había un área de la obra que estaba siendo desatendida. Y fíjate que por la urgencia, ellos no dijeron, bueno, que lo haga fulano y fulano. No es así. Había una necesidad urgente, había críticas en contra del ministerio, y esa necesidad había que solventarla, había que solucionar el asunto. Pero los apóstoles, que dicen, escojan hombres de buena reputación. La próxima semana compartimos el próximo requisito, pero hombres de buena reputación, de buen testimonio. Sería muy bonito que el Espíritu Santo que esté en usted, que esté en mí, cuando usted tenga el deseo de servir, le haga entender si su testimonio es el acorde para el servicio. Sería muy hermoso que el mismo Espíritu Santo sea el que ministre a tu vida y a mi vida, y nos haga entender, tú no puedes servir porque eres un impuntual, eres un irresponsable,
eres deshonesto, te falta sinceridad. Quizás no eres una persona honorable, una persona recta, de honor, que cumple su palabra. Sería muy hermoso que el Espíritu Santo pudiera ministrar a tu vida de esa manera, y vamos a pedírselo al Señor al final de este mensaje. Entonces, necesitamos buena reputación para servir al Señor. Amén. Si tu reputación no es mala, si tu reputación no es tan buena, es el momento que comencemos a formarla y decirle: Espíritu Santo, yo quiero que tú me moldees, me capacites. Si hay un área en mi vida que no está funcionando bien, yo quiero servirte, Señor, tú sabes que es mi anhelo, pero no es por sobresalir, no es para que me vean, es para servirte a ti y para hacer de bendición a otras personas. Ahora bien, vamos a compartir 6 cosas, 6 consejos para que usted y yo podamos formar esa buena reputación. ¿Les parece? ¿Les parece o no les parece? Dijo el pastor Danilo Montero: si no les parece, no fue lo que el Señor me dio para ustedes. Entonces lo vamos a decir igual. Lo dijo en la vigilia, lo compartí. 6 consejos precisos sobre cómo usted y yo podemos formar una buena reputación con los de adentro, con los de afuera. Y cuando lo hacemos, el Señor siempre está allí viendo esa buena. Para los que toman apunte, dice el versículo 11 de Proverbios 2: la discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. Proverbios 2:11: la discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. Primer consejo: actúa con discreción, bajo perfil, ¿sí? Una buena reputación no se forma sobresaliendo siempre, sino haciendo lo correcto, tranquilo, allí, cumpliendo tu función, con discreción. No necesitas sobresalir, que te vean, para que tu reputación se forme. Tú puedes formar un buen testimonio allí, sirviendo, siendo perseverante, tranquilo, que lo más importante es que Dios te está viendo. Que Dios sí está viendo allí en tu intimidad. Recuerda que el Señor, cuando enseña el tema de la comunión con Dios, de la oración, Él lo habla generalmente en la intimidad, allí. Entonces, tu buen testimonio se va formando con discreción. Tú no tienes que llegar temprano y decir: llegué temprano. No, tranquilo. Que cumpliste al Señor, sigue haciéndolo. El Señor está viendo tu perseverancia. Ese es el primer consejo: actúe con discreción. Segundo consejo, y creo que es uno de los más difíciles de cumplir: logre concordancia entre compromisos y resultados. Logre concordancia entre compromisos y resultados. ¿Qué significa esto? Que si usted le dice que el culto es a las 7, su resultado es que usted llegó es un ejemplo. Ahora, si usted tiene un compromiso de visitar a un hermano y usted dio su palabra, que haya concordancia, y con lo que usted se comprometió, usted lo cumplió. Ahora vamos más profundo. Si usted le prometió a Dios algo, se comprometió con Dios a darle algo, que sus resultados sean acorde a la promesa que usted le hizo hacer. Dice la palabra: cuando ustedes, el Señor Jesucristo enseñaba, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, pues que sea no. Facilito, ¿verdad? Cualquier cosa de más proviene del maligno. Qué fuerte. Qué fuerte el Señor Jesucristo. ¿Sabes qué está diciendo el Señor Jesucristo? Cuando tú incumples a tu palabra, eso es el maligno que está obrando en ti. Hay una cosa maligna que provino del maligno y está obrando en ti cuando tú y yo somos incumplidores. Entonces, si tú quieres formar una buena reputación ante los hermanos, ante los de afuera y ante Dios, que todos podamos ver que cuando tú te comprometes, tú cumples con el Señor primeramente, con tu hermano, con tu familia. Si tú eres padre y has prometido algo a tu esposa, has prometido algo a tus hijos, cúmplelo. Si le has prometido algo al servicio de la iglesia, cúmplelo. Y si se te delega una responsabilidad menor, cúmplela. Así tú vas formando una buena reputación. Porque si tú eres de las personas que te delega algo sencillo y tus resultados no coinciden con el compromiso que adquiriste, tu reputación es que eres un incumplidor. Entonces tu reputación ya no va tan buena, entonces quizás no vas a ser calificado para servir a la mesa como estos siervos de Dios. Tercer consejo: comuníquese. Una buena reputación. Esa persona, a mí me preocupa, hermano. Hay personas que son como que no hablan, que son como, ¿sabes? Vienen así como para la iglesia y se van así. Nadie los notó, nadie los vio. O sea, una comunicación. Escucha este hermoso que le pide Pablo a los hermanos de Corinto. Estos 2 versículos hablaron a mi vida.
hace un tiempo atrás y hoy lo quiero compartir con ustedes. Hermanos corintios, le dice Pablo, les hemos hablado con toda franqueza, le hemos abierto de par en par nuestro corazón, el apóstol Pablo. Y el versículo 13 dice, para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos, abran también su corazón de par en par. Oye, qué hermoso. ¿Saben que el apóstol Pablo quería que sus hijos, como él los llama allí, les hablo como si fueran mis hijos, hubiera comunicación? Dice, abran también su corazón. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, ¿saben qué hacía? Le contaba sus aflicciones, sus pruebas, sus luchas, lo que había pasado en el ministerio, cuando había sido encarcelado. Y él notaba que no era recíproca esa comunicación. Entonces él decía, para que haya correspondencia, hablen, comuníquese, hermano. Si usted tiene un problema, un conflicto, para eso el Señor ha establecido pastores en cada iglesia, líderes, con los cuales usted puede conversar. Saben que eso también crea una buena reputación. ¿Y saben por qué? Porque te ayuda a entender que tú no eres autosuficiente, que necesitas de Dios, que necesitas un consejo, quizás una palabra de aliento. Y esa comunicación también ayuda a que haya una buena reputación, por lo menos inicialmente con tus líderes. Es una empresa, podemos hablar de empresa. Si usted tiene un empleado ahí que eso ni los buenos días le da al jefe, eso va botado. Fijo. Primero por maleducado. Primero. Yo hice unas pasantías y yo compartí eso a veces en experiencias personales con otras personas. A mí me cansaba dar los buenos días. Por eso todo el día uno pasaba buenos días, todo el que le pasaba buenos días. Bueno, si uno no daba los buenos días o una persona no cumplía quizás con esta educación que la empresa, estos valores básicos de educación, de cortesía, lo más seguro es que esa persona no pudiera seguir en esa empresa. Entonces en la iglesia de Cristo, personas mal educadas, personas que nada, ni el Dios te bendiga, nada. Debe haber un proceso de comunicación, de hablar, de comunicación. Y eso las personas van a decir, ese hermano siempre me da una palabra de bendición, ese hermano siempre me da una palabra de aliento. O quizás tus líderes van a ver ese hermano cuando necesita un consejo, no tiene temor alguno en pedirlo. Cuarto consejo, conozca sus límites. Este también conozca sus límites. Por la gracia, dice Pablo, que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí con moderación. Vamos a bajarle a lo cubo, como dicen por allí. Según la medida de fe que Dios le haya dado. Conozca su límite. Mano, usted y yo tenemos limitaciones. Aunque usted es un siervo, aunque usted tiene el anhelo o tiene el talento, hay limitaciones. Aunque usted tiene experiencia, quizás sabe más, ha vivido más, usted tiene limitaciones. Entonces, una buena reputación se forma también cuando usted conoce sus límites y usted cumple allí con la palabra, no tiene más alto concepto de sí del que debe tener. No se crea que usted sabe mucho. Vamos a entender que debemos pensar de nosotros mismos con cordura. Esto ayuda a que esa persona no se le forme su corazón altivez, sino humildad. Entonces la gente va a decir, Esteban era una persona humilde, una persona de buen testimonio. Podemos decirlo porque fue uno de esos que cumplió con esa buena reputación. Consejo número 5. Aprenda, esto es importante, aprenda cuándo debe hacer más de lo que le toca. Eso es una buena reputación. Y está el ejemplo de aquel siervo malo que dice el Señor, su amo le dijo, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con interés. O sea, este hombre, a término de nosotros, pues no le fue tan mal, porque no perdió, no tuvo pérdida. Pero a términos de su amo, le dijo, yo necesito que si yo te doy algo, una función, una responsabilidad, tú cumplas con eso, y si puedes hacer más de eso, excelente. A este amo no le sirvió que su dinero hubiese sido devuelto en misma cantidad. Le dijo, si no querías invertirlo, por lo menos mételo al banco, que allá en los créditos, bueno, un poquito más, un porcentaje más, después hemos ganado el negocio. Entonces, ¿sabes qué es hermoso? Las personas que hacen un poquito más de lo que se les pide. Esto es hermoso. Si se te pide esto, tú debes aprender cuándo tú puedes hacer más sin
conociendo tus límites, sin olvidar lo anterior, ¿sí? Conociendo tus límites, en comunicación en todo tiempo, pero hay momentos en los que yo estoy seguro que Esteban le decía, sirve las mesas, y solamente quizás él servía las mesas y después lavaba los platos, quizás. No sabemos. O sea, sabía que él podía servir, que él podía hacer algo más de la función que se le estaba delegando. Eso también crea una buena reputación. Y uno va a decir, ese es el empleado que yo quiero en mi empresa. Vamos a ascenderlo del puesto. Porque como obrero lo hace excelente, vamos a ponerlo como jefe de los obreros, no sé. ¿Por qué? Porque el tipo no nada más cumple con su función, sino que hace un poco más. Y el último consejo para obtener una buena reputación o ir formando es tome decisiones justas y transparentes. Tome decisiones justas y transparentes, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. ¿Cuánto dicen amén eso? El Señor los protegerá siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies, mi hermano. Porque el Señor ama la justicia y el Señor no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Aquí hay una promesa de Dios que yo he creído para la iglesia, y lo compartía con un siervo de Dios. Esto hay que creerlo. El Señor va a acabar con la descendencia de los malvados, con la descendencia de los infieles, con la descendencia de los injustos, con la descendencia de los de mala reputación. Y oramos en la iglesia para que todo eso sea sacado de este lugar. Así que si usted forma parte de los de mala reputación, comience a alinearse a lo que el Señor quiere hablar a su vida. Comencemos a alinearnos a lo que el Señor quiere ministrar a nuestros corazones. Porque el Señor ama a sus fieles, ama la justicia y no abandona a sus fieles. Y todo aquello, hermano, que no sea de Dios, el Señor o lo moldea, o si es un corazón rebelde, el Señor toma acciones al respecto. Entonces, necesitas ser justo y transparente. Que tú seas conocido como una persona honesta, ¿sí? Que no diga, no, y tú una vez me pides una plata prestada y no me la pagó. Ajá. La otra vez, me cobró una deuda ahí, se hizo el loco y no me pagó. No, eso es injusto, eso no es transparencia. Pero una persona conocida, esta persona es cumplidora, es honesta, sabe que me debe, bueno, cumplió. Una persona que se comporta como un digno hijo del Señor. Y esto, mis hermanos, es parte de lo que los apóstoles exigían a los que iban a servir las mesas. Ahora, si usted espera ser parte de un ministerio grande, que Dios le utilice a usted para algo importante, comience con esta buena reputación. Y lo más importante de la buena reputación es que la forma usted solito. No, por favor, no venga a culpar a los demás por su reputación. No sea tan irresponsable de querer juzgar a los demás. No, mi reputación es buena porque no. La reputación es un proceso, y el buen testimonio es un proceso que usted mismo forma, y usted se encarga de que sea bueno. Que el enemigo va a atacar, que el enemigo va a querer difamar, pero en tu buena reputación, dice la palabra del Señor, que Él no abandona a los que le son fieles. O sea que si tú estás en ese proceso, cuando venga la difamación, tú sabes que tú vas a permanecer, porque tú le eres fiel al Señor y el Señor está viendo allí. La buena reputación y el buen testimonio depende de cada individuo, hermano. Usted está en la capacidad de formar un buen testimonio a lo largo del tiempo, que perdure en el tiempo. Que cuando venga Timoteo a decir, vamos a elegir a los diáconos, vamos a elegir al diácono, porque en todo este periodo de tiempo ha tenido un buen testimonio de reputación. Cuando llegaron los apóstoles, vamos a elegir a los que sirven a las mesas, este hombre es de buen testimonio a lo largo del tiempo. Este hombre no va a volver atrás. Este hombre, esta mujer van a perseverar. Cuando venga al borde de la muerte, este hombre permaneció. Entonces, sería muy bonito que cuando usted prepare su currículum ministerial, usted escriba allí en grande, buena reputación. Pero no para vanagloria, sino para demostrar que usted y yo formamos parte de ese grupo de fieles que amamos la justicia del Señor. Vamos a orar. Yo quiero orar por ti. Si tú sientes que quizás no has sido de buen testimonio en algún momento, si quizás con los de afuera en algún momento lo que has puesto por allí quizás en redes sociales, lo que has hablado con alguna persona, con tu comunidad, no ha demostrado lo que realmente Dios ha hecho en tu vida. Vamos a orar por eso. Mi Dios, tuya es la honra y tuya es la gloria, Padre.
yo quiero pedirte por obreros dispuestos, oh Dios, a cumplir con este buen testimonio que tú enseñas en tu palabra, Padre.